Dicho esto, vamos a comenzar. Os doy la bienvenida al seminario Nicaragua no calla, narrar el periodismo desde el exilio. Nuestro invitado es un referente del periodismo de investigación. Miembro de la mesa editorial de Conectas, ha publicado en medios de Nicaragua como El Confidencial, además de colaborar con periódicos y plataformas en España, México y El Salvador. Su trayectoria comenzó en el año 2000, cuando aún era un estudiante, y desde entonces ha construido una carrera marcada por la profundidad de sus investigaciones y por la valentía en exponer hechos incómodos. Ha sido galardonado con el prestigioso premio Ortega y Gasset de Periodismo Impreso por su trabajo sobre el enriquecimiento encubierto del exministro Volpe, publicado en La Prensa. También ha recibido el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible, además de su serie de análisis sobre la reforma legislativa que permitió a Ortega perpetuarse en el poder, que le valió el Premio Excelencia a la Asociación Interamericana de Prensa. Su experiencia y compromiso con la verdad lo convierten en una voz para entender los desafíos del periodismo, no solo en Nicaragua, en Latinoamérica, sino también en el mundo. Le dejo la palabra a Octavio. Os pido otra vez, por favor, que lo escuchemos en el máximo silencio y al final abriremos el turno de preguntas, debate y reflexión. Gracias. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, no hace falta que griten ni nada por el estilo. Bueno, muchas gracias, profesora, por la bienvenida, por la acogida en esta casa de estudios de Castellón, ¿no? Que es mi hogar ahora vivo aquí. Les agradezco mucho sus palabras generosas y la verdad sí, aspiro a contarles un poco mi experiencia. Yo no tengo problema, yo sé que las reglas son verdad del final, pero si ellos en algún momento tienen alguna duda y quieren preguntar, yo no tendría problema en que interrumpan. Yo esto lo veo como un diálogo. También he sido docente en Nicaragua y pues entiendo perfectamente cómo funciona, y para mí los docentes aprendemos a veces muchísimo más de lo que ustedes los alumnos creen de ustedes. Entonces, gracias a todos por venir, por tomarse el tiempo de venir. Más o menos, esta es la idea. Es totalmente intencional el hecho de poner como que si fuese una película, porque realmente es una película, pero de terror, donde nosotros los periodistas en Nicaragua somos testigos y a la vez protagonistas. Entonces, les quiero contar un poco de eso. Un poco de mi historia ya la contó la profesora. Lo único que agregaría es que ya tengo 25 años ejerciendo. O sea, ya pinto canas. Entré muy joven al oficio. Luego, pues, hay algunos premios que ella mencionó. Escribo columnas en Divergente y Análisis. Divergente es un periódico de Nicaragua. Y Análisis en Conecta, sobre todo con foco latinoamericano. Y he dirigido equipos, entonces tengo experiencia también como editor y como narrador, como periodista. He estado, digamos, en distintos papeles que me han permitido, de cierta forma, amar más este oficio, pues, este trabajo, esta profesión. Ese es lo que dice el CV, ¿no? O sea, nuevamente gracias por las palabras generosas, pero otra manera de decirlo es que soy un sobreviviente. Y ya les voy a explicar por qué. Por todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y para entenderlo hay que tener, digamos, algo que resulta muy clave, es todo lo que ocurrió en 2018, que ya han pasado 7 años, pues no es poco tiempo lo que ha pasado, pero que va a ayudar un poco a entender por qué estas palabras no son exageración, sino que es algo factual. Son hechos, que al final es lo que hacemos los periodistas, contar hechos. Yo estaba de cierre, era el editor de portadas cuando me tocó editar esta nota. Eso fue el 17 de junio de 2018.
una familia de 6 miembros fue asesinada por allegados al régimen de Ortega. El país estaba en grandes manifestaciones. Los quemaron vivos. 2 de ellos eran niños. Ustedes no saben lo difícil que es a uno cuando le toca tomar decisiones editoriales, comunicarse con los reporteros que están cubriendo la noticia, luego escoger las imágenes para diseñar una portada sin que sean ofensivas para la gente, cuando todo lo que estás viviendo es un terror. Pues eso me tocó a mí. Yo era el editor de la portada y fue terrible, pues, este momento, el momento de congelar los sentimientos, si se pueden congelar, para ser profesional e informar lo que estaba ocurriendo. Pero luego está el Octavio de todos los días en su casa, que estás viendo esto y llegas a ver a tus hijos dormidos, ¿sí? Y es inevitable que uno piense todo este horror que está ocurriendo en el país. Pero bueno, tenés que separar un poco ambas cosas. Este niño le decían Alvarito Conrado. Su nombre es Álvaro Conrado, pero sus amigos le decían Alvarito Conrado. Era estudiante del Instituto Loyola y el 20 de abril lo asesinaron francotiradores, también ligados al régimen. Una de sus últimas frases cuando le pegaron en el cuello el balazo fue: "Me duele respirar". Su padre, que ya falleció sin ver nunca justicia para este crimen, contaba de que pidió permiso para ir a repartir agua a los manifestantes y ahí lo mataron. No me tocó a mí, no era el editor de portada, pero mi esposa andaba en esa protesta cuando había un poco más de 60 muertos. Eso fue el 30 de mayo de ese mismo año 2018. Y ese mismo día asesinaron a 15 personas en todo el país. La protesta más grande, le decían la madre de todas las marchas, porque era la más grande que se había visto en los últimos tiempos. Y eran las madres pidiendo justicia. Y ocurrió eso. Mataron a 15 y 199 heridos. Ese mural de los que estaban en Masaya, antes de que los recuperaran el control de la ciudad, el régimen de Ortega, y la gente ponía pues pintas como esa, pues donde lo acusan de asesino. Para quienes no lo sepan, pues Nicaragua está en el centro de América, Centroamérica. Lo que pasó en 2018 fue que miles de manifestantes se levantaron contra el régimen, molestos por una reforma a la seguridad social. Pero no solo era eso, o sea, eso era el efecto inmediato. En realidad la gente estaba harta de la corrupción, estaba harta de un discurso vacío, estaba harta de los abusos y salen a las calles a protestar. El Estado responde, todo inicia, ¿verdad?, con una represión a ancianos, ¿verdad? Como es la reforma de la seguridad social y lo que había era un recorte de las pensiones, todo inicia con una represión, pues golpean, nosotros le decimos turba, pero son grupos de choque. Luego les cuento, el régimen tiene distintas maneras o distintos grupos trabajando como equipo para reprimir a la gente. Entonces esas turbas agredieron a ancianos y eso hizo que la gente se levantara en todas partes del país y provocó manifestaciones masivas. La respuesta fue represión. La respuesta fue que estos árboles, ¿quiénes han visto, cómo se llama esta? Se me olvidó el nombre de la película. Ya mi memoria parece que no me está la de chocolate. Ay. Sí. Charlie, la fábrica de chocolate. ¿Se acuerdan que hay unas como estructuras? Bueno, entonces imagínense algo parecido.
esos son los árboles de la vida, entre comillas, de Rosario Murillo, la vicepresidenta del país en ese momento, esposa de Daniel Ortega, porque es un gobierno de un matrimonio en el poder. Y ese es su símbolo de poder. Entonces están instalados por toda Managua. Entonces aquello parece como que estás viendo la escenografía, ¿no?, de esta película de la que les estoy hablando. Ese es su símbolo de poder, está en la papelería del Estado y la gente comienza a tirar molestas en las calles ese símbolo de poder. Comienzan a quemar, ¿no?, los grandes, ¿cómo se llama?, rótulos donde estaban la imagen de Ortega y Murillo, intentando proyectarse como los abuelos bonachones, ¿no? O sea, los tipos que quieren a la gente, lo que hacen siempre los dictadores, pues. Y entonces la gente comienza a tirarlo. La reacción fue balas, la reacción del Estado. 355 muertos entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019. La fuente es la OEA. 27 de esas víctimas son como Alvarito, niños. Mueren también 23 policías. Hay más de 2.000 heridos, la fuente es la ONU. O sea, es una represión total contra todo lo que ellos, los organismos de inteligencia, el Estado, vea como gente que piensa distinto a los que están en el poder. A ver, entonces, a nosotros como periodistas, ¿qué nos toca? ¿Cómo se cubre el dolor? ¿Qué pasa cuando la represión fluye, nunca cesa? Esas son preguntas que yo creo que eran muy válidas, pues, o sea, para todo el que va a dar cobertura a este tipo de cosas. 2.090 personas, gracias al control que ejercen sobre el Poder Judicial, que es total, es uno de sus instrumentos de represión. 2.090 personas fueron detenidas arbitrariamente entre abril de 2018 y febrero de 2023, la OEA. Actualmente, ahorita, cuando estamos hablando, hay 52 presos políticos, entre ellos al menos 3 periodistas. ¿Qué otras modalidades han usado para reprimir? El despojo de la nacionalidad. Han criminalizado a la gente que muestra pensar distinto. Al menos 357 personas le han quitado su nacionalidad bajo la acusación de que son traidores de la patria. Estoy hablando solo de los que fueron presos políticos. A otros les ha tocado el destierro, que intentando regresar, digamos, a su país, le dicen que no puede regresar y se lo comunican a través de las líneas aéreas. A otros, como fue mi caso, nos tocó la muerte lenta, la muerte civil lenta. Eso significa que tus documentos se fueron venciendo y poco a poco, aunque yo me tocaba, ¿verdad?, en los documentos, yo no existía ya legalmente. O sea, mi cédula vencida, el pasaporte a punto de vencerse. Eso. O sea, hay distintas maneras, digamos, de asesinarte civilmente. Uno de los objetivos de los policías fue los periodistas. El otro objetivo fue la Iglesia Católica. Como ustedes podrán imaginarse, si pensabas distinto ya era un objetivo del régimen. Entonces, no solo hubo estas cosas de las que les estoy hablando, también hubo confiscaciones a los medios de comunicación, destierros como los que les conté. La persecución es a toda la sociedad, no solo a los periodistas. Entonces, también los sacerdotes, 43 sacerdotes forzados a irse al exilio, 5 de ellos obispos. Rolando Álvarez, uno de los obispos, fue un preso político del régimen, fue asediado, estuvo encarcelado hasta que lo desterró a Roma. ¿Quiénes son los periodistas? Son los que denunciaron la represión. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son los que acogieron a las víctimas en los templos. Ese es el padre Edwin Román en Masaya. Y ustedes pueden ver la policía cómo está intentando intimidarlo y tratando de evitar que la gente llegara a la iglesia. Esa represión, ahora el padre está en Miami, ¿sí?, desterrado.
esa represión es peor, no hay libertad religiosa allá en Nicaragua. Ahora, hasta para una procesión, ahorita que vamos a Semana Santa, ¿no? Hasta para una procesión, la policía llega y les dicen, no, ya no la pueden hacer masiva, ahora solo la pueden por razones de seguridad en el perímetro de la iglesia. O peor aún, no hay, o peor aún, están vigilando los espías del régimen a los sacerdotes en las iglesias. O sea, la represión es total. Nicaragua pasó de ser una dictadura a ser un estado totalitario completamente. Impacto en la libertad de expresión. Todo esto obviamente le pasa factura. Nosotros solemos decir que la libertad de expresión es la última de las libertades, que al menos se está defendiendo, porque protestar no se puede. Tomar una fotografía, digamos, si te ven sospechoso, puedes terminar en la cárcel. Escribir algo en las redes también puede ser objeto de que te procesen. Entonces no hay libertades en Nicaragua. No circula. Nicaragua, imagínense un país no tiene periódico. No existe ningún periódico que circule en Nicaragua. ¿A causa de qué? De la represión. Nosotros tenemos 15 departamentos y 2 regiones autónomas. En 10 de ellos, de los departamentos, ya no hay periodismo independiente. ¿Qué hay? Propaganda. ¿Qué es la propaganda en términos concretos? La que te expone la visión del régimen. ¿Cuál es la visión del régimen? Todo era lindo, todo vivíamos bonito, hasta que ocurrió lo de 2018. Eso es lo que dice la propaganda en resumen. Sí, es una gran mentira. Estos datos son actuales, son de marzo. O sea, me los pasaron para esta charla. 289 entre periodistas y trabajadores de medios independientes se encuentran en el exilio desde 2018. Yo soy uno de ellos. Y lo más triste es que 89 al menos han dejado la profesión. Saquen el porcentaje, yo no lo hice, pero es un porcentaje bastante alto. Entonces, estás ante un escenario informar, ¿no?, que es un poco como el juego del equilibrista, ¿sí? Tenés por un lado buscar cómo sobrevivir y por otro lado seguir en la profesión. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo uno se reinventa para eso? Quisiera tener la respuesta, pero la verdad es que la inventamos todos los días. Cada día nos reinventamos para seguir informando. Claro, nosotros tenemos distintos métodos que hemos aprendido a desarrollar para hacer un trabajo, digamos, profesional. El hecho de estar lejos, por ejemplo, no significa que no verifiquemos la información que publicamos. Pero ahora para publicar tardamos más para poderlo hacer. Contrastamos más fuentes para poderlo hacer. Pero todo parte de algo. ¿Cómo le da seguridad a la fuente para poder comunicarse con vos? La represión es total. ¿Por qué? Porque se creó un marco jurídico para encarcelar a todo el que asumieran como opositor, como crítico. Se creó una ley para castigar las noticias falsas. Hubo gente que la metieron presa. Bueno, ¿quién define qué es noticia falsa? El régimen. ¿Quién te acusa por noticia falsa? Los jueces de Ortega. Perdón, los fiscales de Ortega. ¿Quién te sentencia? Los jueces de Ortega. ¿Quién te encarcela? Los carceleros de Ortega. O sea, es Ortega con distintos rostros, ¿no? Y Murillo. Entonces, ¿cómo le das confianza a una sociedad que tiene miedo para informar? O sea, para que te diga cosas. Esa es parte del trabajo. Y luego contrastarlo. Es difícil. Quisiera tener un montón de respuestas para la gente que me pregunta cómo lo hacen, no las tengo. Todos los días la inventamos, como le digo yo, nos reinventamos en el camino. Hemos descubierto que existe
mucha importancia y vemos un gran poder en el poder de colaborar entre nosotros mismos. Como les dije yo, ahorita soy de la mesa editorial de Conectas, que es una plataforma latinoamericana de periodismo que está basada en Colombia. Y yo llegué a Conectas por un proyecto que se llama Nicaragua no calla, que es este que les estoy mostrando. Eso fue en 2019. Nicaragua no calla aspiraba a contarle a la gente cómo fue este deterioro institucional hasta lo que nos convertimos. Yo era el editor y dirigí un equipo, digamos que esa es una de mis experiencias, dirigir equipos en contextos complejos y tan retadores como lo que significa informar en realidades como las de Nicaragua. Y aprendimos a colaborar entre nosotros. Cuando estás jodido, como estamos, te das cuenta que colaborar entre nosotros supone dejar al lado la competencia en muchos casos. La competencia que desde que tenemos uso de razón en esto, pues la gente dice, ¿quién saca primero esto? No, aprendemos a colaborar entre nosotros. Y a mí me tocó dirigir un equipo grande y una de las prioridades era la seguridad. Y la orientación que nosotros dábamos era, no hay un reportaje que merezca la cárcel. Y es verdad, yo lo creo. Ni otro tipo de consecuencias. Igual todas lamentables, pues. Se publicaron cerca de 10 historias. Esta es una captura de pantalla que hice, pero si ustedes se meten al reportaje, vamos a ver si puedo. ¿Será que pueda meterme? Sí. Bueno, de todas maneras les voy a compartir la presentación, pero a ver, se hizo un diseño muy bonito. Es un poco como arte callejero. Este muñequito que está ahí camina por todas las calles y se va encontrando pancartas con las historias y vos haces clic sobre cada una de las historias y podés leerlas. Son reportajes multimedia, son como 10. Se publicó en más de 20 medios en la región, en América Latina, y se publicó también en Estados Unidos. Este es uno de los reportajes. Este es el asesor de seguridad principal de Daniel Ortega, que se llama Néstor Moncada Lao. Un tipo siniestro, pues, que es uno de los ejes de poder del régimen de Ortega. Y lo que hicimos nosotros fue desde este reportaje contarle a la gente quién era. Así que van a encontrar cosas como esa, van a encontrar cosas como una de las estrategias que usó Ortega fue precisamente aliarse con los empresarios. Quien está ahí es el hombre más rico de Nicaragua, se llama Carlos Pela. Él tejió una alianza con el empresariado. Esa historia está ahí. Está cómo nació esa alianza. Y está contado cómo, de cierta forma, el empresariado, hasta 2018, cuando tuvieron que separarse, ¿verdad?, por todo lo que estaba ocurriendo, tuvieron un cogobierno. Vos ibas a las instituciones y en algunas de las directivas habían muchos que eran empresarios. Y para poder aprobar leyes, como la oposición la había desbaratado para aprobar leyes, lo que hacía era consultárselas al sector privado. Entonces, eso es un cogobierno. Es corporativismo, pero puro y duro. Esa fue una de las estrategias que usó Ortega para consolidar, digamos, su dictadura. Y bueno, por eso le pusimos el idilio del gran capital. Pero para no ser o limitarme solo, también Conectas ha ensayado otras cosas. Ahorita acaban de ganar el Premio Rey de España. Este es un proyecto en el que yo no participé, pero me siento orgulloso porque son colegas a los que conozco, pues. Los protagonistas de esta historia. Estos son dos presentadores que en realidad no existen. Fueron creados con inteligencia artificial. Y un equipo hizo un gran trabajo de reportería, y el pana y la chama y el pana le contaban las noticias todos los días a la gente. Este se llama Operación Retweet. Y acaban de ganar el Premio Rey de España. Sí, o sea, en unos meses se lo van a entregar el premio. Si pueden, échenle un vistazo,
Creo que tiene una gran lección de resistencia, digamos, y de informar con mucho rigor. El Nicaragua no calla quedó de finalista de los premios Gavos, pues que es uno de los más importantes de Iberoamérica. Entonces, el tema de la colaboración es un eje muy importante para el periodismo, creo yo, y sobre todo para afrontar contextos autoritarios o dictatoriales como el de Venezuela y el de Nicaragua. Venezuela, Nicaragua y Cuba son las 3 dictaduras que hay en la región. Entonces, esto, por supuesto que tiene un impacto también personal, ¿no? O sea, yo estoy aquí, lejos de mi casa y mi familia, mi mamá sobre todo, y mis hermanos. Entonces, a mí me tocó salir el 24 de junio de 2021. Y, a ver, la primera decisión difícil es, no tenemos los recursos para salir todos. Me voy yo, nos vamos juntos, ¿cómo hacemos? Y la decisión era, me voy yo porque ingenuamente pensamos de que lejos yo se iba a acabar cualquier tipo de riesgo para mis 2 hijos y para mi esposa. Nos equivocamos. La verdad es que en Nicaragua no había, condiciones para el ejercicio profesional. Ya les conté, o sea, había gente presa que por publicar en redes sociales, por ejemplo, pues ya venía alguien informado, ya te montaban un expediente. O peor aún, hubo campesinos que fueron encarcelados. Un campesino, recuerdo, que fue encarcelado por supuestas publicaciones en las redes y no tenía redes sociales. O sea, fue peor. Y hubo otros casos atroces, entre los 2,000 y pico de personas detenidas arbitrariamente. Yo me fui a Colombia. El 23 de junio en Nicaragua es el Día del Padre. Y bueno, me tocó. ¿Por qué les digo que fui ingenua a mi posición? En agosto nosotros, en Confidencial, esto es algo que nadie sabía, pero parte de las razones para salir en mi caso fue que estábamos trabajando en Confidencial, que era el medio en el que yo era reportero en ese momento. Estábamos trabajando un equipo, una investigación sobre los negocios de la familia presidencial. Esa es la ilustración que usamos, la red de negocio privado de los Ortega Murillo. Obviamente toda investigación arroja hallazgos. O sea, una vez de todo el proceso de análisis de documentos, de revisión, de todo lo que se hace para que los reportajes sean profesionales y tengan rigor, una de las cosas que siempre se hace es consultar, digamos, a las personas que fueron cuestionadas. Yo mandé un correo a Rosario Murillo. Estaba en Colombia y de pronto recibí la llamada de mi esposa diciéndome que 2 policías vestidos de civil me llegaron a buscar. Fuimos ingenuos. El correo era preguntando sobre los hallazgos. Eso le da a ustedes una idea de la falta de garantías que hay. O sea, una simple consulta, sí, te puede llevar a la cárcel. Si yo hubiera estado, estuviera preso. Y lo que pasó fue, este es parte de la investigación, lo que pasó fue que desde entonces mi esposa y mis hijos ya no volvieron a vivir en la casa. Tuvieron que andar, digamos, errante. Hasta que lo bueno es que nos reencontramos en Costa Rica 6 meses.
Ya no pude abrir esto. ¿Cómo? Perdón. Siempre me pasa lo mismo. Y sí, el final, digamos, bueno de la historia es que sí estamos juntos. Mi hija me regaña cada vez que cuento esto porque dice que la hago llorar. Pero bueno. La publicación, pues, fue conocida como esto, la red de negocios privados. Lo que contó fue toda la red de testaferros con la que operaba la familia Ortega Murillo. Tenían 22 empresas en distintos sectores de la economía, ¿no? Y todas vivían a costa del Estado, ganaban millones con el Estado. Esta investigación en 2022, al equipo que le hicimos posible nos dieron el premio de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, IPIS, que es, digamos, como el premio más prestigioso en la región. El año pasado aquí en Madrid se hizo por primera vez el Colping. Y pues en 2022, que fue en Brasil, ahí yo fui a nombre del equipo a recoger este premio por las revelaciones que presentó, pues, la investigación. Esto es un poco sentimental de mi parte. En mi jardín habían gardenias, por eso puse esa foto. ¿Cuál es la situación actual? Yo digo que es un dolor en el pecho mi país, pues, o sea, es un estado totalitario controlado por dos personas, una pareja, un matrimonio. Acaban de reformar la Constitución. Ya no son solo presidente y vicepresidenta, se autonombraron copresidentes. Eso es algo inédito en América Latina, o sea, son copresidentes. Para reprimir tienen a la policía, tienen al ejército, a los paramilitares. Los paramilitares eran las fuerzas irregulares, en ese momento eran ilegales en 2018, que llegaban a los poblados a asesinar a la gente y llegaban vestidos con capucha, llegaban con cubiertos sus rostros con capucha y llegaban con AKs asesinando a la gente. Llegaban en Toyota Hilux. Esas eran las que nosotros popularmente decíamos que eran caravanas de la muerte. Las protestas estallaron en abril y en julio se celebra la revolución sandinista en Nicaragua. Entonces la orden fue, como la gente había levantado barricadas, no sé si entienden qué es barricada, pero son como con adoquines y todo para protegerse cuando llegara la policía. Entonces la orden fue despejar las barricadas y ahí murió centenares de personas, pues. El Estado llamó a esa operación Operación Limpieza, o sea, más evidente no puede ser de sus actos criminales. Con la Constitución intentaron llamar, no lo llaman paramilitares, le llaman policías voluntarios, ¿verdad? Intentaron legalizar es un intento, ¿verdad? O sea, por mucho que lo intenten, yo creo que a todo el mundo le queda claro que es un brazo irregular. Dicen que han juramentado a 76,000 ya. Y una de las imágenes de terror, digamos, de los últimos días es ver las plazas con la gente con los rostros cubiertos, ¿no? Con las capuchas. A muchos de los que vivimos esto de la represión, uno de los símbolos de los paramilitares era lo obsceno que era verlos burlarse de la gente cuando recuperaban el control de las ciudades que se habían tomado, que la gente pues había levantado la barricada en esta operación limpieza de la que
Hay una canción que si la buscan, yo no la quiero poner porque francamente me indigna, pero en las redes si ustedes buscan El comandante se queda, esa fue una canción que le hicieron a Daniel Ortega, y que los paramilitares bailaban con sus fusiles cuando llegaban a las calles, a las calles de las ciudades que habían recuperado, echándole vivas loas a Ortega, ¿sí? Sobre la sangre de la gente que asesinaron. Tiene unos días, es muy reciente. Naciones Unidas acaba de presentar un informe identificando a 54 altos mandos del Estado, entre funcionarios y militares, policías, que participaron en la represión. Y la conclusión de estos informes es que fue una operación coordinada por el Estado, cuyo objetivo era eliminar a los que ellos consideraban pues opositores. Eso está fácilmente localizable en internet. Si le ponen el grupo de expertos independientes de Naciones Unidas, probablemente el informe les va a salir, ¿sí? En ese mismo informe, una de las cosas que decía, de las que hablaba el grupo de expertos, es de que toda esta violencia se había perpetrado en gran manera porque el régimen presidencial tenía pues un gran control sobre no solo las partes más altas, digamos, del funcionariado y de los magistrados y de la policía del ejército, sino hasta en un nivel más local. Sí. Por ejemplo, muchas oficinas locales de funcionarios, de magistrados, necesitaban pues dando su apoyo. Y me preguntaba pues, qué influencia tiene pues, el régimen presidencial sobre estas oficinas locales y cómo se ha impuesto esa influencia. Digamos, cómo consigue esa influencia, cómo influyen estas oficinas locales. Perdona, que de aquí atrás los compañeros no te escuchan lo que comentas. Si puedes ponerte de pie o hablar un poquito más fuerte si les molesta. Está hablando que el mismo informe sobre el que nos ha comentado de las Naciones Unidas se decía, las Naciones Unidas habla como muchos de estos funcionarios que apoyaron al régimen o que dieron su colaboración no solo eran de niveles altos, sino que llegaban hasta pues, funcionarios de oficinas locales, funcionarios, policías, magistrados de oficinas locales. Lo que me preguntaba era cómo de fuerte, digamos, el control de la presidencia sobre estas oficinas locales y cómo se ha implementado ese control, qué mecanismos utilizan para manejarlo. También me preguntaba si sobre estos mecanismos, sobre este sistema, si tiene algo que ver pues, con las reformas legislativas, constitucionales y con el partido mismo, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La respuesta es sí a todo. O sea, a ver cómo te lo explico. Sí, eso precisamente le iba a hablar de las bases en las que se cimenta el poder de Ortega, ¿no? Y Murillo, para que lo entiendan. Pues la idea era que entendieran. Sí, o sea, ya te lo explico más al detalle, pero la idea general es que este control y tener a las instituciones domesticadas les permite potenciar el daño sobre los que consideran sus adversarios. Y el control no está nada más a nivel institucional. El partido es un poder paralelo que corre al poder institucional. ¿Me explico? O sea, de repente en las instituciones hallas a directores y codirectores. Uno es del partido, el otro es de el cargo formal. ¿Me explico? Y el partido ejerce poder. O sea, tiene consejeros. El partido, si vos, por ejemplo, de repente en una reunión te ven con un celular, ya te puedes convertir en sospechoso y te pueden meter preso. O sea, me explico, o sea, a ese nivel, o sea, y en los barrios también. En los barrios se llama consejos de liderazgo sandinista. Es decir, el brazo del partido se extiende de manera paralela al Estado formal y es un poder en sí mismo. El mismo Ortega es, no lo quiero llamar presidente, es el dictador y a la vez es el secretario general del Frente Sandinista desde hace años. Y entiendo que ella, al ser copresidente y corresponsable de todas estas cosas, pues es la número 2 pues, del poder absoluto que ejercen los Ortega Murillo en Nicaragua. Pero así es, o sea, es un juego perverso de control institucional que lo usan
para permanecer en el poder. Los Ortega Murillo desde hace rato ya no gobiernan. O sea, lo que hacen es desgobernar. Y para cumplir sus objetivos, pues tienen distintos mecanismos para reprimir. O te matan, para eso tienen a la policía, tienen a los paramilitares. O te destierran, para eso tienen al Ministerio de Gobernación, a través de la Migración y Extranjería. O te meten preso, para eso va a haber siempre un juez muy dispuesto a hacerlo. O te montan un expediente, para eso hay investigadores en la policía que lo hacen también. O sea, de diversas maneras. Para vigilarte en el barrio también. Habrá alguien que siempre, mira, en las actividades del partido no participa X persona. O te mandan a alguien o hacen encuestas, supuestas encuestas. O sea, que lo que hacen al final es un control social. ¿Sí? Un control social. Y es un control social porque al fin y al cabo ellos están claros que pueden tener el poder y ejercerlo de manera tan brutal como lo han hecho, pero no tienen la razón. No hay otra lógica más que esa. Y es un régimen totalitario. Me está preguntando, el estatus como, digamos, legal de los otros partidos, ¿cómo es? Lo que hay ahorita son partidos colaboracionistas, porque la mayoría, todos los opositores formales los sacó del país. Entre los 222, 2021, que fue el año en que yo salí, esa es una cosa que les tengo que contar. Fue un año particular, era un año de elecciones, entre comillas, presidenciales, ¿no? En Nicaragua. Y pues, muchos creímos ingenuamente que aquello iba a ser como en 1990, porque además Ortega estuvo en el poder entre 1984 y 1990, cuando fue la revolución sandinista. Y nosotros pensábamos que iba a ser algo como en 1990 y con mucho ánimo pues vamos a hacer reportería, vamos a ir a todas partes. Y lo que ocurrió fue que se enfocó en perseguir a los medios de comunicación. Muchos terminamos en el exilio en ese momento, usando también al Poder Judicial. Y metió preso a toditos sus posibles opositores, a todos sus posibles contendientes en las elecciones, los metió preso. Eso significa que vació de contenido cualquier tipo de posibilidad de elección, que además, para que fuese legítima, estaba muy en duda porque él controla todo, controla desde la Junta Receptora de Votos hasta las autoridades electorales. Entonces tampoco había garantías de que hubiese, una elección independiente. Y lo que ocurrió fue que él pues antepuso la represión, metió preso a toditos sus posibles candidatos. Entonces, no sé si me fui por otro lado, pero sí yo creo que es importante darles ese contexto para que entiendan que todo esto se ha hecho para que se prolongue, para prolongar en el poder a la familia Ortega Murillo. Y lo otro es para instaurar su dinastía, que eso es algo muy importante. Somoza fue el dictador que estuvo antes de que llegara el Frente Sandinista al poder en los años 80. Estuvieron desde 1937 hasta 1979. Hubo 3 Somozas que estuvieron en el poder y hubo un par de gobiernos ahí que estuvieron, pero todo siempre bajo control del somocismo porque el eje de poder era la Guardia Nacional, el ejército pues de esa época. Entonces, Ortega fue uno de los que subió con la idea de acabar con una dictadura y ahora es el dictador de turno de Nicaragua. Me explico, esa es una de las grandes, de las grandes contradicciones, paradojas de la historia de Nicaragua. El que se mostraba como que iba a ser uno de los libertadores, ¿no? Terminó convertido en un dictador. Y el problema de la sucesión, incluso si uno analiza la manera como Somoza García instauró su dinastía, es muy similar a cómo la instaló Ortega Murillo, pactando con la oposición,
llegando a acuerdos con el Gran Capital. Es decir, tienen muchos, ¿cómo es que se llama? Muchas cosas que lo hacen muy parecido. Y de tal forma que uno puede decir con mucha seguridad de que Ortega es un buen alumno de Somoza. Entonces, la instauración de la dinastía, ante la impopularidad que tiene Murillo, porque Murillo es uno de los personajes más detestados por muchas razones. No sé si conocen a Murillo como personaje, pues, pero si no se la resumo, no solo son los árboles de la vida. En 1998, una hija de Murillo, que se llama Zoila América, denunció a Ortega, que es su padrastro, lo denunció por violación. Y Murillo públicamente respaldó a Ortega y acusó de mitómano a su propia hija. Lo que dicen las fuentes políticas es que Ortega logró salvar, digamos, entre comillas salvar, porque nadie se engañaba pues de lo que era Ortega. Pero esta tabla salvavidas, digamos, político, ¿verdad?, que le lanzó su mujer, al final lo convirtió, ella lo capitalizó con poder y poder y poder y más poder y más poder. Zoila América, yo recuerdo que hablé con ella, yo era un reportero de Confidencial en ese momento cuando la desterraron. Y ella contó, que la nota debe estar publicada, no me acuerdo en qué año, pues ya tiene varios años, pues, pero ella contó que Murillo la llamó personalmente por teléfono para ver lo que te pasa. O sea, le recriminó y le dijo, cuando la expulsaron del país, es una historia que ocurrió así. La pareja de Zoila América era extranjero, vivía en Nicaragua y lo detuvieron agentes de migración. Sí, y lo expulsaron del país. Entonces los dos fueron a migración y lo expulsaron y Zoila América se terminó yendo, pues un exilio forzado. Y si no me traicionan los detalles de mi memoria, ella contó, Zoila América contó de que Murillo, ella recibió una llamada personalmente de su madre. Ese es el talante de Murillo. Murillo hacía temblar a los ministros. Murillo era la cara visible. Todos los días habla en los medios de comunicación. A la 1 de la tarde es una especie como de comunicación al estilo Eva Perón, ¿no?, dándole a la gente las noticias, entre comillas, buenas del régimen. Y es con el que las personas tienen, digamos, más contacto que el propio Ortega. Entonces, son un dúo del terror gobernando el que hay en Nicaragua, ¿no? O sea, a veces el 1 es 2, a veces el 2 es 1, pero los dos son 1 y 2. No sé si me explico, si logro explicarme. Pero ellos basan su poder en el miedo porque no pueden gobernar. Ya estoy terminando para darle chance a ellos de preguntar. Sí. En el control de la arma y en la impunidad. Si controlan el poder de justicia, puede pasar lo que quieran, no le va a pasar absolutamente nada, a menos que ellos quieran, a los que les va a pasar dentro del propio Estado. Entonces, la impunidad es algo que les garantiza a ellos la complicidad de un montón de gente para ejercer su poder despótico. Miren, yo esta pregunta me la he hecho un montón de veces. E igual que mis colegas también pasamos por precariedad y un montón de cosas, lo mismo, todo es igual. Pero yo creo en este periodismo que es capaz de cambiar las cosas. A veces uno quisiera que fuera a otro ritmo las cosas. Pero el hecho de formar ciudadanos con información de calidad, yo creo que es un gran cambio, hace un gran cambio, sobre todo en un contexto enorme de desinformación. Y en el caso de Nicaragua, desinformación propiciada por el régimen de Ortega. Sí, o sea, yo creo que hacer periodismo de calidad va sembrando esa semillita para formar ciudadanos
¿qué más quisiéramos en nuestras sociedades que tener ciudadanos? Ahora, eso lo digo yo que hablo mucho, ¿sí? Pero a veces uno no necesita hablar. Mis colegas en el exilio que trabajan en estas condiciones que les he contado, no dicen nada. Se levantan todos los días y a ver qué vamos a informar hoy. Para mí eso es un ejemplo hermoso. Gracias.